Hola, entró Trump y pues parece ser que México está casi desahuciado. ¿Qué puede hacer México ante esta embestida que es Donald Trump? Bueno, vamos a ver lo primero como él comenzó, migración. Él prácticamente militarizó su frontera sur con México y declaró emergencia nacional. A ver, no satanicemos a Trump. Trump simplemente toma el deseo popular de los estadounidenses. A los estadounidenses no les gusta que estén mexicanos en su tierra o en su nación, al igual que otros latinoamericanos, no les gusta. Como a México no le gusta que haya guatemaltecos, hondureños o salvadoreños en su frontera o en su país, no les gusta. ¿Por qué? Porque hay sociedades familiares y no familiares. Si bien Hayek menciona que si se prohíben los movimientos migratorios, afecta la productividad del país, y claro que gran parte de la mano de obra de Estados Unidos es latina, y claro que va a afectar su productividad, toda la masa de migrantes que van a salir deportados. También las sociedades no solamente son entidades económicas, también son entidades sociales y culturales, y están muy estrechadas. A nadie le gusta compartir la cultura o el espacio público común con un extranjero. Y no se trata de xenofobia, esas abstracciones que solamente se utilizan como eufemismo en un discurso político. Hay sociedades familiares y sociedades no familiares. Una sociedad cristiana histórica le va a costar mucho convivir con una sociedad musulmana histórica. No justifico la violencia, pero es muy complicado que puedan sobrellevarse más allá de la tolerancia, por este tipo de ontología del ser humano, que es un ser cultural, es un ser familiar. Entonces las sociedades son familiares y muy difícilmente van a convivir con sociedades no familiares, sociedades que tienen un espíritu religioso particular, una cultura, una ética del trabajo, una mentalidad, un cierto sentimiento, cierto patriotismo, ciertos valores. Van a conflictuarse con otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, el mexicano, que es impuntual, chocaría con una cultura como la japonesa, que es sumamente puntual. A eso me refiero. Entonces Europa, ahorita el caso de Estados Unidos, Asia, nos demuestra que el globalismo no es globalización. La globalización es que el mundo está unido por la economía y por la información. A todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero el globalismo es querer la interculturalidad forzosa. Y nadie quiere interculturalidad o multiculturalidad en sus naciones. Por eso es que no se debe de satanizar y se debe promover un Estado fuerte, una sociedad fuerte que impida que muchos mexicanos vayan a Estados Unidos. Los que salgan de otros países como Venezuela o Centroamérica tendrán que ir también a su país. No pueden quedarse en México porque de por sí México apenas si puede con sus problemas, no puede con los problemas de otro. Entonces el tema migratorio se tiene que entender que desde que se fue el inmigrante sin papeles sabía lo que se arriesgaba. No quiero ser insensible o poco empático, pero desde que se fue sabía que tarde o temprano, al hacer una familia, al tener hijos, sabía que tarde o temprano podía ser deportado. Entonces esas son las consecuencias de irse a un país que sin papeles, ilegal. Ahora, que hayan emigrado por la violencia del país, eso es totalmente culpa del Estado. Y es totalmente culpa de Morena, del gobierno pasado, que promovió la migración masiva demasiado, dejó entrar a quien quiera. Vean en Chiapas, en Tapachula está lleno de gente de Haití, de otras nacionalidades, y no le gusta a la población. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, el tema migratorio es un tema del problema de Estado, de no generar las condiciones necesarias para que la gente pueda estar en sus respectivos lugares, y también el tema de seguridad, que es el siguiente tema, que es el narcotráfico. Que Donald Trump haya catalogado a los carteles mexicanos como entidades terroristas es muy grave. ¿Por qué? Porque muy poco vas a poder garantizar la soberanía territorial en tu país.
Va a poder congelar cuentas bancarias y muchas empresas del norte, por ejemplo de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit o de Tamaulipas, se verán afectadas porque van a ser investigadas y si nada más le ven con un contacto o con alguien que esté involucrado, le van a congelar las cuentas. Y obviamente se imaginan pasando en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Chiapas, en el Estado de México, un dron y tirar una bomba, va a haber forzosamente daños colaterales, como lo vemos en Irak, lo vemos en Irán, en Afganistán o en Siria. Va a haber daños colaterales, muy grave, pero esto también es culpa de la política abrazos, no balazos. ¿Qué querían? 300,000 muertos en Estados Unidos, aunque usted diga, ellos son consumidores como sea. También México es muy consumidor y permitir que el narco hiciera lo que quisiera durante años en México, está costando esto. Esto le está costando a México la política de abrazos, no balazos. ¿Cómo enfrentar esto? México va a tener que combatir la narcocultura. No solamente basta con aumentar la seguridad y capturar a grandes capos. Tienes que combatir la narcocultura. En Michoacán se estaba festejando a un capo famoso por regalar regalos. La narcocultura te tiene que terminar. El Estado mexicano tiene una simbiosis con el crimen organizado. Era lo que era más o menos en la época de Santana o en la época de México del siglo XVIII con los militares, con el militarismo. Bueno, ahora el narcotráfico ha tomado ese papel que antes tenían los militares y meten el dinero en las campañas. Se tiene que acabar la narcocultura. México tiene que cambiar su paradigma de visión de país. Estados Unidos y México son dos cosmovisiones de nación totalmente distintas. México, si quiere enfrentar de manera ecuánime y de manera fuerte esta situación que viene con Trump, tiene que acabar con la narcocultura, tiene que cambiar su visión y va a tener que separarse el Estado de ese Estado simbiótico que está con el crimen organizado. Porque si no va a ser muy complicado. Estados Unidos con mucha facilidad va a poder intervenir en México. Entonces se necesita acabar con esa narcocultura, con esa ideología. Y insisto, esto no es culpa de Trump, esto es culpa de la política de abrazos, no balazos, donde dejaban actuar al crimen organizado como si fuera su casa. Ahora están las consecuencias. La parte del TEMEC, de los aranceles del 25%. México tiene dos opciones. O empieza a comercializar y empieza a adecuarse a las condiciones de Estados Unidos o comercializa con otros países. A ver, el enemigo número uno de Estados Unidos es China. China es su enemigo comercial. Y claro que México le juega al amante, a la esposa y al amante con Estados Unidos. Con el TEMEC, México tiene libre acceso al norte a entrar a Estados Unidos su mercancía. Pero China no puede entrar a Estados Unidos tan fácilmente. Entonces, ¿qué hace China? Y México lo sabe. México permite que China invierta en su país, que meta fábricas, que meta producto y después como mexicano lo mete. Es claro que sí está mal, claro que por eso se enoja a Estados Unidos, porque México no ha sido recto, claro, vemos cómo es el mexicano de tranza, claro que es incorrecto, por eso se molesta el gobierno estadounidense. ¿Qué esperaban? Por un lado, sí, somos libres México, Estados Unidos en comercial, pero China no, pero China viene, triangula, mete a México y por medio de México mete sus productos a Estados Unidos. Claro que era todo temprano, también iba a estudiar, lo ha hecho todo mal el gobierno mexicano. Claro, era obvio que se iba a enojar a Estados Unidos. Entonces, si ahora necesitas bajar de comercializar con China y comprometerte con Estados Unidos a que no vas a estar comercializando o permitiendo que China invierta en tu país. Ahora, si no estás de acuerdo y estás muy molesto con el 25% de arancel de Trump, que hay que ver que no sea permanente, bueno, comercia con Rusia, con China o con la Unión Europea. El problema son los costos de transporte, el problema es la geopolítica. La geopolítica te manda a comercializar con Estados Unidos. Como diría el Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahí está. Eso es algo que México tiene que vivir, es la geopolítica. No te puedes ir a los BRICS, no te puedes ir a mirar a Sudamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es tu vecino y es el 30% de tu Producto Interno Bruto. De allá, de Estados Unidos nada más es el 1% de su comercio con México. No le afectas en nada queriéndole subir aranceles. Entonces tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que ser recto con eso. Y cuarto,
la identidad religiosa. ¿Vieron ahí la identidad religiosa cómo obispos, pastores y rabinos oraban por Trump en un acto cívico? Acá con su laicidad y con volvamos a nuestras raíces de los pueblos originarios, para recordarnos a nosotros mismos, no nos ha servido de nada, de nada. Entonces Trump se siente elegido por Dios, Estados Unidos se siente el pueblo elegido de Dios para hacer todo esto. Y México, la identidad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es muy fácil. ¿Cómo puedes vencer a alguien que es más fuerte que tú, que tiene más dinero que tú y que es más poderoso que tú? Si yo ¿cómo podría vencer yo a un empresario que gana millones, que tiene poder y es más fuerte, que va al gimnasio y es súper fuerte, altísimo, 2 metros, súper fuerte? La única forma de poder tomar ventaja es siendo más inteligente, con el conocimiento, con las ideas. México tiene que cambiar ante este nuevo orden mundial. Trump vino a establecer un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es tripartito: Rusia, China y Estados Unidos. México tiene que plantearse como nación y tiene que cambiar su forma de pensar. El mexicano tiene que hacerse más culto, tiene que comenzar a leer, no leer cualquier libro, leer clásicos de literatura, de filosofía, de historia, de teoría política, de teoría económica, de ciencia. De leer clásicos totalmente que fundamentaron el pensamiento del mundo. Necesita tener un conocimiento de ideas claras, ser creativo, y tiene que enfrentar a su rival del norte con la inteligencia, con la conciencia, con el conocimiento, sentirse seguro de sí mismo, de lo que es México, y tiene que tolerar por ahora, pero crecer como país, y tiene que quitarse la dependencia de Estados Unidos y muchas otras cosas. Primero, se resumo todo esto. Necesitas tener bien tus fronteras. Las fronteras son por algo. El ser humano es un ser humano de fronteras. Al ser humano le gusta tener fronteras. Si no, no tendríamos casa. Ponemos casas porque nos gusta tener fronteras, nos gusta tener intimidad y límites. 2, se necesita acabar la narcocultura. México tiene que acabar la narcocultura. ¿Cómo? Con educación, con estudio. 3, necesitas generar nuevos avances tecnológicos y nuevos avances empresariales, crear empresas, y tienes que hacer cumplir tu palabra. No puedes estar estando casado con Estados Unidos y cachondeando, teniendo de amante a China. No puedes, tienes que ser más íntegro en tus finanzas. Y 3, prepararte, estudiar, promover el pensamiento crítico. Pero México está más dividido que nunca. México no se ve cómo pueda salir, y pues se esperan días fuertes, oscuros, pero cuando más oscurece es porque ya va a amanecer. Espero que esto, lo que nos está pasando a México con Trump, pues sirva de unidad y sirva para generar nuevos cambios y una gran nación que es la que somos. Muchas gracias.